Buenos días, niños y niños, estimados padres de familia y demás familiares. Te deseo de todo corazón que tengas un lindo día. Te estarás preguntando, ¿y qué vamos a trabajar hoy día? Muy bien, hoy día vamos a escribir un texto narrativo. ¿Y qué es un texto narrativo? Un texto narrativo es aquel que cuenta una historia que se desarrolla en un periodo de tiempo y un lugar determinado. ¿Y cuáles son el texto narrativo, Miss? ¿Cuáles son los textos narrativos? Los textos narrativos son muy diversos y cada uno representa características particulares, pero se identifican como texto narrativo porque tienen en común la estructura de la narración. Algunos ejemplos son mito, leyenda, fábula, cuento y otro. ¿Y cuál es la estructura? La estructura tiene tres partes, que es inicio. Inicio es el comienzo del cuento donde son presentados los personajes y se dice dónde y cuándo sucede la acción. Como por ejemplo, había una vez una niña que vivía con su mamá y su gato. Después sigue el nudo conflicto. Es la parte del cuento donde se plantea cuál es el problema que tienen que enfrentar los personajes principales. Como por ejemplo, de pronto apareció el tigre. Y finalmente tenemos el desenlace. Es la parte donde se cuenta cómo se resuelven las dificultades que viven los personajes. Generalmente es un final feliz, pero no quiere decir que todo va a ser feliz. Puede también tener finales trágicos, diferentes finales. Un ejemplo de un desenlace es: y vivieron felices para siempre. Colorín colorado, este cuento se acaba. Bien, lápiz y papel, escribo mi texto narrativo. Puede ser una historia, tomando los datos de tus antepasados, de tu familia, de tus abuelitos. Recuerda, al iniciar una narración se debe establecer el lugar, el tiempo donde ocurren los hechos. Esto ayudará a tener una idea clara del desarrollo de la historia. Completa el siguiente esquema y organiza las ideas de tu texto narrativo. Hacemos este esquema: mi narración. ¿Con qué propósito escribes mi narración? ¿Con quiénes compartiré mi narración? ¿Qué tipo de lenguaje utilizaré? ¿En qué lugar ocurrirán los hechos? ¿Qué conflicto enfrentará el personaje principal? ¿Quién será el narrador? Organiza las ideas que escribirás en cada parte de tu narración. El inicio. ¿Cómo iniciaré la narración? ¿Qué sucede al inicio? Nudo o conflicto. ¿Cuál será el nudo o conflicto de la historia? ¿Cómo ocurrirá? Desenlace. ¿Cómo terminaré la historia? ¿Cómo resolveré el conflicto? Contesta las siguientes preguntas. ¿Qué mensaje quieres transmitir con tu narración? Si el narrador es el personaje principal, ¿cuál es la persona gramatical que se empleará para narrar el texto? ¿Qué título le pondrías a tu texto? ¿Por qué? Escribe la primera versión de tu narración, considerando las ideas trabajadas en la planificación. Escribe el título, el inicio, el nudo, el desenlace y al final escribe tu nombre como autor de esta narración porque tú la estás creando. Listo, ahora presentamos nuestra historia terminada acompañándolo con un dibujo. Sé que lo van a hacer muy bien, chicos, confío en ustedes con muchas ganas y les va a salir.